Levíticos capítulo 12. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, será considerada impura durante 7 días. Será impura como es impura en los días de su menstruación. Al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo. Pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación. No tocará ninguna cosa santa, ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una hija, será considerada impura y permanecerá aislada durante 2 semanas, como en el caso de su impureza, y permanecerá 66 días en la sangre de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote un cordero de 1 año para el holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola para el sacrificio por el pecado. Los traerá a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea un hijo o una hija. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Capítulo 13. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, costra o mancha clara y se convierta en la piel de su cuerpo en llaga de lepra, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote examinará la parte afectada en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel de su cuerpo, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. Si en la piel de su cuerpo hay una mancha clara blanquecina, pero no parece más hundida que la piel, ni su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará al enfermo durante 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará. Si según su parecer la llaga se ha mantenido igual y no se ha extendido en la piel, el sacerdote lo volverá a aislar durante otros 7 días. Al 7º día lo examinará de nuevo. Y he aquí que si la llaga aparece descolorida y no se ha extendido, el sacerdote lo declarará puro. Solo era una erupción. El enfermo lavará su ropa y quedará puro. Pero si la erupción se ha extendido notablemente por la piel, después que él se haya mostrado al sacerdote para su purificación, se presentará otra vez ante el sacerdote. El sacerdote lo examinará, y he aquí que si la erupción se ha extendido en la piel, él lo declarará impuro, es lepra. Cuando alguien tenga llaga de lepra, será traído al sacerdote. Él lo examinará, y he aquí que si aparece una hinchazón blanca en la piel, que ha hecho que el pelo se vuelva blanco y ha hecho aparecer la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. El sacerdote lo declarará impuro, no lo aislará porque ya es impuro. Pero si la lepra brota intensamente en la piel y cubre toda la piel del cuerpo del enfermo, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde los ojos del sacerdote puedan ver, el sacerdote lo examinará. Y he aquí que si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará puro al enfermo, pues si toda ella se ha vuelto blanca, él es puro. Pero si aparece en él la carne viva, será impuro. El sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro. La carne viva es inmunda, es lepra. Cuando la carne viva cambie y se vuelva blanca, vendrá al sacerdote. Este lo examinará, y he aquí que si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará purificado al que tuvo la llaga, y será puro. Cuando en la piel de su cuerpo haya habido una úlcera y ésta se haya sanado, si aparece en el lugar de la úlcera una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, será mostrada al sacerdote. Este la examinará, y he aquí que si parece estar más profunda que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es llaga de lepra que brotó en la úlcera.
Si el sacerdote la examina, y he aquí que no hay en ella pelo blanco, ni está más hundida que la piel, sino que está descolorida, el sacerdote lo aislará durante 7 días. Si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro, es lepra. Pero si la mancha blanca se ha detenido en su lugar y no se ha extendido, es la cicatriz de la úlcera, el sacerdote lo declarará puro. Asimismo, cuando la piel del cuerpo tiene quemadura de fuego y en la carne viva de la quemadura aparece una mancha clara, rojiza o blanca, el sacerdote la examinará. Y he aquí que si el pelo en la mancha se ha vuelto blanco y ésta parece estar más hundida que la piel, es lepra que se originó en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro, es llaga de lepra. Pero si el sacerdote la examina, y he aquí que no aparece en la mancha el pelo blanco ni está más hundida que la piel, sino que aparece descolorida, el sacerdote lo aislará durante 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará, y si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro, es llaga de lepra. Pero si la mancha blanca se ha detenido en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino que aparece descolorida, es hinchazón de la quemadura. El sacerdote lo declarará puro, porque es solo la cicatriz de la quemadura. Cuando a un hombre o a una mujer le salga una llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote examinará la llaga. Y he aquí que si parece estar más hundida que la piel y el pelo en ella es amarillento y delgado, entonces el sacerdote lo declarará impuro, es tiña o lepra de la cabeza o de la barba. Pero si el sacerdote examina la llaga de tiña, y he aquí que no parece estar más hundida que la piel, ni hay en ella el pelo amarillento, el sacerdote aislará al enfermo de tiña durante 7 días. Al 7º día el sacerdote examinará la llaga, y he aquí que si la tiña no parece haberse extendido, ni hay en ella pelo amarillento, ni tampoco parece la llaga más hundida que la piel, entonces se afeitará, excepto en el lugar de la tiña. Luego el sacerdote lo aislará durante 7 días. Al 7º día el sacerdote examinará la tiña, y he aquí que si la tiña no se ha extendido en la piel, ni parece estar más hundida que ésta, el sacerdote lo declarará puro. Él lavará su ropa y quedará puro. Pero si la tiña se ha extendido en la piel después de su purificación, el sacerdote lo examinará. Y he aquí que si la tiña se ha extendido en la piel, el sacerdote el pelo amarillento, es impuro. Pero si le parece que la tiña está detenida y que ha crecido en ella pelo negro, la tiña está sanada. Él es puro y el sacerdote lo declarará puro. Asimismo, cuando un hombre o una mujer tenga en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote las examinará. Y he aquí que si las manchas en la piel de su cuerpo son blancas, algo descoloridas, es eczema que brotó en la piel. Dicha persona es pura. Cuando a un hombre se le cae el cabello, es calvo, pero puro. Si pierde el cabello en la parte delantera de la cabeza, es calvo por delante, pero puro. No obstante, si en la calva trasera o delantera aparece una llaga blanca rojiza, es lepra que brota en su calva trasera o delantera. El sacerdote lo examinará, y he aquí que si la hinchazón de la llaga blanca rojiza es la calva trasera o delantera, es semejante a la lepra en la piel del cuerpo. Es leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, en su cabeza tiene la llaga. En cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo, y su morada estará fuera del campamento. Cuando una mancha de lepra esté en un vestido, sea vestido de lana o vestido de lino, esté en la urdimbre o en la trama de lino o de lana, así como en cuero o en cualquier objeto de cuero. Si la mancha en el vestido, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de cuero es verdosa o rojiza, es mancha de lepra, ha de ser mostrada al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y aislará el objeto manchado durante 7 días. Al 7º día examinará la mancha.
Si se ha extendido en el vestido, en la urdimbre, en la trama, en el cuero o en cualquier objeto que se hace de cuero, es lepra maligna, será inmunda. Quemará el vestido de lana o de lino, la urdimbre o la trama o cualquier objeto de cuero donde esté la mancha, porque es lepra maligna, será quemada en el fuego. Si el sacerdote examina la mancha y he aquí que no parece haberse extendido en el vestido, en la urdimbre, en la trama o en el objeto de cuero, el sacerdote mandará lavar el lugar donde está la mancha y lo aislará otros 7 días. El sacerdote lo examinará después de lavada la mancha, y he aquí que si parece que la mancha no ha cambiado de aspecto, aunque ésta no se haya extendido, es inmundo. Lo quemarás al fuego. Es una corrosión, ya esté en el derecho o en el revés del objeto. Pero si el sacerdote lo examina y la mancha aparece descolorida después de lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Si aparece otra vez en el vestido, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de cuero, rebrotando sobre él, quemarás en el fuego el objeto en el cual está la mancha. Pero el vestido, la urdimbre, la trama o cualquier objeto de cuero que laves y que se le quite la mancha, deberá ser lavado por segunda vez y quedará limpio. Estas son las instrucciones acerca de la mancha de lepra en un vestido de lana o de lino, en la urdimbre o en la trama, y en cualquier objeto de cuero para que sea declarado limpio o inmundo. Capítulo 14. El Señor habló a Moisés diciendo: Estas serán las instrucciones acerca del leproso en el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y examinará al leproso. Y he aquí que si la llaga de la lepra del leproso está sanada, el sacerdote mandará traer para el que se purifica 2 pájaros vivos y limpios, madera de cedro, tinte escarlata e hisopo. Luego el sacerdote mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. Después tomará el pájaro vivo, la madera de cedro, el tinte escarlata y el hisopo, y los sumergirá junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre las aguas vivas. Después rociará 7 veces al que se purifica de la lepra y lo declarará puro. Luego soltará el pájaro vivo en el campo abierto. El que se purifica lavará su ropa, afeitará todo su pelo y se lavará con agua. Así quedará purificado. Después podrá entrar en el campamento, pero quedará fuera de su tienda durante 7 días. Al 7º día afeitará de nuevo todo su pelo, su cabeza, su barba y sus cejas, es decir, todo su pelo. Luego lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua y quedará purificado. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 6 kilos de harina fina para la ofrenda vegetal, mezclada con aceite y 1/3 de litro de aceite. El sacerdote que lo purifique presentará delante del Señor al que se purifica de pie con estas cosas a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego el sacerdote tomará uno de los corderos, lo presentará como sacrificio por la culpa con el 1/3 de litro de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Después degollará el cordero en el lugar del santuario donde se degüellan las víctimas por el pecado y el holocausto. Como lado, así también la ofrenda por la culpa es para el sacerdote, es cosa muy sagrada. Después el sacerdote tomará parte de la sangre de la víctima por la culpa, y el sacerdote la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. De la misma manera el sacerdote tomará el 1/3 de litro de aceite y echará parte de él en la palma de su mano izquierda. Luego el sacerdote mojará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y rociará el aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. De lo que quede del aceite en su mano, el sacerdote pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, junto al lugar donde está la sangre del sacrificio por la culpa. Lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote, éste lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Luego el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza,
Después degollará el holocausto. Y el sacerdote ofrecerá el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará purificado. Pero si él es pobre y no tiene lo suficiente para estos sacrificios, tomará un cordero como sacrificio por la culpa, como ofrenda mecida por su expiación. 2 kilos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, 1/3 de litro de aceite y 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo que pueda. Uno será para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto. El 8º día traerá estas cosas al sacerdote para su purificación, a la entrada del tabernáculo de reunión, delante del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa y el 1/3 de litro de aceite y los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Después el sacerdote degollará el cordero del sacrificio por la culpa, tomará parte de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Después el sacerdote echará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con un dedo de su mano derecha el sacerdote rociará del aceite que tiene en la palma de su mano izquierda 7 veces delante del Señor. También del aceite que el sacerdote tiene en su mano pondrá parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, junto al lugar donde está la sangre del sacrificio por la culpa. Lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote, éste lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para hacer expiación por él delante del Señor. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los pichones, según lo que pueda. Según lo que pueda, uno será para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto, además de la ofrenda vegetal. Así el sacerdote hará expiación delante del Señor por el que se purifica. Estas son las instrucciones para el que haya tenido lepra y no tenga lo suficiente para su purificación. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si pongo una mancha de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, el dueño de la casa vendrá y lo notificará al sacerdote diciendo: algo como una mancha ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará que desocupen la casa antes que él entre para examinar la mancha, para que no sea contaminado todo lo que está en la casa. Después el sacerdote entrará para examinar la casa y examinará la mancha. Y he aquí que si hay manchas verdosas o rojizas en las paredes de la casa, que parezcan más hundidas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y clausurará la casa por 7 días. Al 7º día el sacerdote volverá a examinarla, y he aquí que si la mancha se ha extendido en las paredes de la casa, entonces el sacerdote mandará que saquen las piedras donde está la mancha y que las echen fuera de la ciudad, a un lugar inmundo. También hará raspar toda la casa por dentro, y el polvo resultante será arrojado fuera de la ciudad, a un lugar inmundo. Entonces tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las que fueron sacadas. Tomarán otro barro y recubrirán la casa. Si la mancha vuelve a brotar en la casa después de que sacaron las piedras, rasparon la casa y la recubrieron con barro, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y he aquí que si la mancha parece haberse extendido en la casa, es lepra maligna, la casa es inmunda. Por tanto, derribarán la casa y sacarán sus piedras, su madera y todo el polvo de la casa fuera de la ciudad, a un lugar inmundo. Cualquiera que entre en aquella casa durante el tiempo que él la clausuró quedará impuro hasta el anochecer. El que duerma en la casa lavará su ropa, el que coma en ella también lavará su ropa. Pero si el sacerdote entra y la examina, y he aquí que ve que la mancha no se ha extendido en la casa, después de haber sido recubierta con barro, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la mancha ha desaparecido.
Entonces, para purificar la casa, tomará 2 pájaros, madera de cedro, tinte escarlata e hisopo. Degollará uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. Tomará la madera de cedro, el hisopo, el tinte escarlata y el pájaro vivo, y los sumergirá en la sangre del pájaro degollado y en las aguas vivas. Después, rociará la casa 7 veces. Purificará la casa con la sangre del pájaro, con las aguas vivas, con el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y el tinte escarlata. Luego soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo abierto. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Estas son las instrucciones acerca de toda mancha de lepra y de tiña, de la lepra del vestido y de la casa, de la hinchazón, de la costra y de la mancha blanca, para indicar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Estas son las instrucciones acerca de la lepra. Capítulo 15. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: hablen a los hijos de Israel y díganles que cualquier hombre cuyo cuerpo tiene flujo seminal quedará impuro a causa de su flujo. Esta será su impureza en su flujo. Será impureza, ya sea que su cuerpo emita su flujo o que su cuerpo obstruya su flujo. Toda cama en que se acueste el que tenga flujo o toda cosa en que se siente quedará. La persona que tome su casa lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. También el que se siente sobre aquello en que se sentó el que tiene flujo, lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta la noche. El que toque el cuerpo del que tiene flujo, lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando alguien que tiene flujo escupa sobre una persona pura, ropa, se lavará con agua y quedará impura hasta el anochecer. Toda montura sobre la cual cabalgue el que tiene flujo quedará inmunda. Cualquiera que toque algo que ha estado debajo de él quedará impuro hasta el anochecer. El que cargue tales cosas lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquel a quien toque el que tiene flujo, sin haberse lavado sus manos con agua, lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. La vasija de barro que haya tocado el que tiene flujo será rota. Todo utensilio de madera será enjuagado. Cuando el que tiene flujo se haya purificado de su flujo, contará 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, lavará su cuerpo con aguas vivas y quedará purificado. Al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, vendrá ante el Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá, el uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor a causa de su flujo. Cuando alguien tenga emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Toda prenda de vestir u objeto de cuero sobre el cual haya emisión de semen será lavado con agua y quedará inmundo hasta el anochecer. Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se lavarán con agua y quedarán impuros hasta el anochecer. Cuando una mujer tenga flujo de sangre y su flujo salga de su cuerpo, quedará impura durante 7 días. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Cueste o se siente durante su impureza quedará inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque el mueble sobre el que ella se sentó lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque algo que esté sobre la cama o sobre otro objeto o sobre el que ella se sentó quedará impuro hasta el anochecer. Si algún hombre se acuesta con ella y su menstruo se vierte sobre él, quedará impuro durante 7 días. Toda cama en que él se acueste quedará inmunda. Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo normal de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo que dure el flujo de su impureza, ella quedará impura como en el tiempo de su menstruación. Toda cama en que se acueste durante todos los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación. Igualmente, todo objeto sobre el que ella se siente será inmundo, como en la impureza de su menstruación.
Cualquiera que toque estas cosas quedará impuro, lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella quede limpia de su flujo, contará 7 días y después quedará purificada. Al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por ella delante del Señor a causa del flujo de su impureza. Así mantendrá a los hijos de Israel apartados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Estas son las instrucciones flujo y para el que tiene emisión de semen y que por ello se ha contaminado. Para la mujer en su periodo de menstruación, para quien tiene flujo sea hombre o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer impura. Capítulo 16. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se presentaron ante el Señor y murieron. El Señor dijo a Moisés: Di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas. Se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor y otra suerte para Azazel. Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel, al desierto. Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Luego degollará a su novillo como sacrificio por el pecado. Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Su novillo como sacrificio por el pecado. Después tomará del altar que está delante del Señor un incensario lleno de brasas de fuego y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor y la nube de incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así no morirá. Tomará luego parte de la sangre del novillo y rociará con su dedo por encima del propiciatorio al lado oriental. Luego rociará con su dedo parte de esa sangre 7 veces delante del propiciatorio. Después degollará como sacrificio por el pecado el macho cabrío que corresponde al pueblo y llevará su sangre detrás del velo. Hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, la rociará sobre el propiciatorio y delante de él. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones, por todos sus pecados. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel. Después saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar en su derredor.
Rociará sobre él la sangre 7 veces con su dedo, y lo purificará y santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí a una tierra inhabitada todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino con que se vistió para entrar en el santuario y las dejará allí. Luego lavará su cuerpo con agua en un lugar santo, y después de ponerse sus vestiduras, saldrá y presentará el holocausto suyo y el holocausto de su pueblo. Así hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Entonces hará arder sobre el altar el cebo del sacrificio por el pecado. El que dejó ir el macho cabrío a Azazel lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Después sacará fuera del campamento el resto del novillo del sacrificio por el pecado y del macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación. Quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los queme lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esto será para ustedes un estatuto perpetuo. El 10º día del mes séptimo se humillarán a ustedes mismos y no harán ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos, y quedarán purificados de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes una fiesta sabática solemne, y se humillarán a ustedes mismos. Es un estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión. Hará expiación por el altar y por los sacerdotes. También hará expiación por todo el pueblo de la congregación. Esto tendrán por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Y Moisés hizo como el Señor le mandó. Capítulo 17. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles que esto es lo que ha mandado el Señor diciendo: Cualquier hombre de la casa de Israel que dentro o fuera del campamento degüelle una vaca, un cordero o una cabra, y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo como sacrificio al Señor delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será considerado reo de sangre. Derramó sangre. Ese hombre será excluido de entre su pueblo. Esto es a fin de que los hijos de Israel traigan sus animales que sacrifican sobre el campo abierto, para que los traigan al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen como sacrificios de paz al Señor. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, y hará arder el cebo como grato olor al Señor. Así nunca más ofrecerán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Esto será para ellos un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Les dirás también que cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos que ofrezca holocausto o sacrificio y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo al Señor, tal hombre será excluido de entre su pueblo. Si alguna persona de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ustedes come cualquier sangre, pondré mi rostro contra la persona que coma la sangre y la excluiré de entre su pueblo,
porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre el extranjero que habita entre ustedes. Si alguna persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre ustedes caza un animal o un ave que se pueda comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel: no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que la coma será excluido. Asimismo, cualquier persona, sea natural o extranjera, que coma un animal mortecino o uno despedazado, lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Entonces quedará purificado. Pero si no los lava ni lava su cuerpo, cargará con su culpa. Capítulo 18. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que yo soy el Señor su Dios. No harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual habitaron, tampoco harán como hacen en la tierra de Canaán a la cual los llevo. No seguirán sus costumbres. Pondrán por obra mis decretos y guardarán mis estatutos para andar en ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Yo, el Señor. Ningún hombre se acerca a una mujer que sea su parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Ella es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, porque su desnudez es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, que tu padre engendró. Ella es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Ella es parienta cercana de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Ella es parienta cercana de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Ella es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Ella es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Ellas son sus parientas cercanas. Eso es una infamia. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez mientras aquella viva. No te acercarás a una mujer durante su impureza menstrual para descubrir su desnudez. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ningún descendiente tuyo para hacerlo pasar por fuego a Moloc. No profanarás el nombre de tu Dios. Yo, el Señor. No te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás cópula con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener cópula con él. Eso es una depravación. No se contaminarán con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado los pueblos que yo he hecho de delante de ustedes. La tierra ha sido contaminada, por eso castigué la maldad de ellos sobre ella, y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero ustedes guarden mis estatutos y mis decretos, y no hagan ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes. Porque los habitantes de la tierra que los antecedieron hicieron todas estas abominaciones, y la tierra fue contaminada.
no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que los antecedió. Porque cualquier persona que haga alguna de todas estas abominaciones será excluida de entre su pueblo. Guarden pues mi ordenanza, no cometiendo las cosas abominables que se practicaban antes de ustedes, y no se contaminen con ellas, yo, el Señor vuestro Dios. Capítulo 19. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes respete a su madre y a su padre. Guarden mis sábados, yo, el Señor su Dios. No recurran a los ídolos ni los hagan dioses de fundición, yo, el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificios de paz al Señor, háganlo de tal manera que sean aceptados. Será comido el día que lo sacrifiquen y al día siguiente. Lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego. Si se come algo de ello en el tercer día, eso será considerado inmundo y no será aceptado. El que lo coma cargará con su culpa, porque profanó lo que ha sido consagrado al Señor. Tal persona será excluida de su pueblo. Cuando sieguen la mies de su tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo segado. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, el Señor, su Dios. No robarán, ni mentirán, ni se engañarán el uno al otro. No jurarán falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo, el Señor. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni tratarás con deferencia al poderoso, juzgarás a tu prójimo con justicia. No andarás calumniando en medio de tu pueblo, haz contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Guardarán mis estatutos, no harás copular dos animales de especies diferentes, no sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semillas, tampoco te pondrás un vestido tejido con hilos de dos materiales distintos. Cuando un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer y ella sea una esclava comprometida con otro, pero no rescatada ni se le haya dado libertad, habrá una severa reprensión, pero no se les dará muerte por no ser ella libre. Él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada del tabernáculo de reunión, un carnero como sacrificio por la culpa. El sacerdote hará expiación por él delante del Señor con el carnero del sacrificio por la culpa, por el pecado que cometió, y el pecado cometido le será perdonado. Cuando hayan entrado en la tierra y plantado toda clase de árboles frutales, dejarán sus primeros frutos sin cosechar. Por 3 años no serán cosechados, y su fruto no se comerá. El 4.º año todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. El 5.º año podrán comer de su fruto para que les aumente su producción. Yo, el Señor, su Dios. No comerán cosa alguna con sangre, no practicarán la adivinación ni la brujería, no cortarán los extremos de su cabello y no estropearán la punta de su barba. No harán incisiones en sus cuerpos a causa de algún difunto, ni grabarán tatuajes sobre ustedes. Yo, el Señor. No profanarás a tu hija haciendo que ella se prostituya, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Guardarán mis sábados y tendrán en reverencia mi santuario, yo, el Señor. No recurran a los que evocan a los muertos, ni busquen a los adivinos para contaminarse con ellos, yo, el Señor, su Dios. Ante las canas te pondrás de pie, darás honor al anciano y tendrás temor de tu Dios, yo, el Señor. Cuando un extranjero resida con ustedes en la tierra de ustedes, no lo oprimirán.
Como a un natural de ustedes considerarán al extranjero que resida entre ustedes. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios. No harán injusticia en el juicio, ni en la medida de la longitud, ni en la de peso, ni en la capacidad. Tendrán balanzas justas, pesas justas y medidas justas, yo el Señor, su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Guarden pues todos mis estatutos y todos mis decretos y pónganlos por obra, yo el Señor. Capítulo 20. El Señor habló a Moisés diciendo: Di también a los hijos de Israel que cualquiera persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en medio de Israel que ofrezca a alguno de sus descendientes a Moloc morirá irremisiblemente, el pueblo de la tierra lo apedreará. Yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo, porque ofreció a alguno de sus descendientes a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos ante la persona que ofreció a alguno de sus descendientes a Moloc, a fin de no hacerlo morir, yo mostraré mi ira contra esa persona y contra su familia, y la excluiré de entre su pueblo, junto con todos los que se prostituyeron en pos de ella, prostituyéndose con Moloc. Si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo el Señor soy su Dios. Guarden y practiquen mis estatutos, yo, el Señor que los santifico. Cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre será sobre ella. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, descubre la desnudez de su padre, ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán irremisiblemente, pues cometieron depravación, su sangre será sobre ellos. Si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación, ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. El que tome como esposas a una mujer y también a la madre de ella comete una infamia, quemarán en el fuego a él y a ellas, para que no haya infamia entre ustedes. Si alguno tiene cópula con un animal, morirá irremisiblemente, mataréis también al animal. Si una mujer se acerca a algún animal para tener cópula con él, matarás a la mujer y al animal, morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Si un hombre toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él ve la desnudez de ella y ella ve la de él, es cosa abominable. Por tanto, serán excluidos a la vista de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, él cargará con su culpa. Si un hombre se acuesta con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, descubre la fuente de ella, y ella pone al descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán excluidos de entre su pueblo. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque sería desnudar a tu parienta cercana. Ambos cargarán con su culpa. Si un hombre se acuesta con su tía, descubre la desnudez de su tía. Ellos cargarán con su pecado, morirán sin tener hijos. Si un hombre toma a la mujer de su hermano, comete una inmundicia. Él descubre la desnudez de su hermano, ambos quedarán sin tener hijos. Guarden pues todos mis estatutos y todos mis decretos y pónganlos por obra. Así no los vomitará la tierra a la cual yo los llevo para que habiten en ella. No haga según las prácticas de la gente que yo voy a echar de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los abominé. Pero a ustedes les he dicho, ustedes poseerán su tierra, y yo se la daré por posesión, una tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor, su Dios, que los he separado de los pueblos. Además,
Ustedes harán diferencia entre el animal limpio y el inmundo, y entre el ave limpia y la inmunda. No se hagan detestables a causa de los animales, ni de las aves, ni de cualquier cosa que se desplaza sobre la tierra, y que yo he separado para que les sean inmundos. Me serán santos, porque yo el Señor soy santo y los he separado de los pueblos para que sean míos. El hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos, o que sea adivino, morirá irremisiblemente. Los apedrearán, su sangre será sobre ellos. Capítulo 21. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen a causa de algún difunto de su pueblo, salvo que sea un pariente cercano como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o su hermana virgen que esté cerca de él y que no haya tenido marido. Por ella él puede contaminarse. No se contaminará profanándose, pues es dirigente en medio de su pueblo. No raparán su cabeza, ni cortarán la punta de su barba, ni harán incisiones en su cuerpo. Serán santos para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque ellos presentarán las ofrendas quemadas, el pan de su Dios, por tanto, serán santos. El sacerdote no tomará mujer prostituta o privada de su virginidad, tampoco tomará divorciada de su marido, porque él está consagrado a Dios. Por tanto, lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque santo soy yo, el Señor, que lo santifico. Si la hija de un sacerdote se profana prostituyéndose, a su padre profana, será quemada al fuego. El que de entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre su cabeza se haya derramado el aceite de la unción y haya sido investido para llevar las vestiduras, no dejará suelto el cabello de su cabeza, ni rasgará sus vestiduras, ni entrará donde haya algún difunto, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque sobre él está la consagración del aceite de la unción de su Dios, yo, el Señor. Él tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará una viuda, ni una divorciada, ni una mujer privada de su virginidad, ni una prostituta. Más bien, tomará por esposa a una mujer virgen de su pueblo. Así no profanará su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy el Señor, el que lo santifico. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: a través de sus generaciones, ningún descendiente tuyo que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ciertamente ningún hombre que tenga algún defecto se acercará, sea ciego, cojo, mutilado, desproporcionado, quien tenga fractura en el pie o en la mano, jorobado, enano, quien tenga nube en el ojo, quien tenga sarna o tiña, o tenga testículo dañado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote de Aarón que tenga algún defecto podrá presentar las ofrendas quemadas al Señor. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Podrá Dios de las cosas muy sagradas y de las cosas sagradas, pero no entrará detrás del velo ni se acercará al altar, porque tiene defecto. Así no profanará mi santuario, porque yo soy el Señor, el que lo santifico. Y Moisés se lo dijo a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Capítulo 22. El Señor habló a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que traten con reverencia las cosas sagradas de los hijos de Israel, para que no profanen mi santo nombre en aquello que me han consagrado, yo el Señor. Diles: a través de sus generaciones todo hombre de sus descendientes que estando impuro se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, tal persona será excluida delante de mí, yo, el Señor. El hombre de los descendientes de Aarón que sea leproso o padezca de flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté purificado. El que toque alguna cosa inmunda por contacto con un cadáver, o la persona que haya tenido emisión de semen, o quien haya tocado cualquier reptil y por tanto ha quedado impuro, o quien haya tocado a alguien impuro, fuera cual fuera su impureza.
La persona que lo toque quedará impura hasta el anochecer y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. A la puesta del sol quedará purificado. Después podrá comer de las cosas sagradas, porque éstas son su alimento. No comerá un animal mortecino ni uno despedazado, contaminándose por ello. Yo, el Señor. Ellos pues guardarán mi ordenanza para que no carguen con la culpa por esto, ni mueran por haberla profanado. Yo soy el Señor, el que los santifico. Ningún extraño podrá comer de lo que es sagrado, ni el huésped del sacerdote, ni el asalariado lo podrán comer. Pero la persona que el sacerdote haya comprado con su dinero podrá comer de ello, y los que hayan nacido en su casa, estos podrán comer de su alimento. Si la hija del sacerdote se casa con un hombre extraño, ella no podrá comer de la ofrenda alzada de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote ha quedado viuda o está divorciada y no teniendo hijos ha vuelto a la casa de su padre como en su juventud, ella podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. El que por inadvertencia coma algo sagrado añadirá a ello un quinto de su valor y lo dará al sacerdote junto con lo sagrado. No profanarán pues las cosas sagradas que los hijos de Israel apartan para el Señor, haciéndose que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas sagradas, porque yo soy el Señor, el que los santifico. El Señor habla a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles que si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel presenta su sacrificio en cumplimiento de cualquier voto o de cualquier ofrenda voluntaria que presentan holocausto al Señor, para que les sea aceptado, será un macho sin defecto, ya sea toro, cordero o cabrito. No ofrecerán ningún animal con defecto, porque no les será. Asimismo, cuando alguien ofrezca un sacrificio de paz al Señor, sea en cumplimiento de un voto o sea como una ofrenda voluntaria, para que sea aceptado será sin defecto, tanto de las vacas como de las ovejas. No ha de haber defecto en él. El animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o tiñoso, no lo ofrecerán al Señor. No pondrán de ellos una ofrenda quemada sobre el altar del Señor. Podrás presentar como ofrenda voluntaria el toro o el carnero que tenga un miembro desproporcionado o atrofiado, pero no será aceptado como cumplimiento de un voto. No ofrecerán al Señor un animal con los testículos heridos o dañados, arrancados o cortados. No harán esto en su tierra. Tampoco los aceptarán de manos de los extranjeros para ofrecerlos como alimento de su Dios, porque están deformados y tienen defectos, no les serán aceptados. El Señor habla a Moisés diciendo: Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, estará con su madre 7 días. Desde el 8º día en adelante será aceptado en sacrificio como ofrenda quemada al Señor. No degollarán en el mismo día una vaca o una oveja junto con su cría. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de acción de gracias, lo sacrificarán de manera que les sea aceptado. El mismo día se comerá. No dejarás nada de él hasta la mañana. Yo, el Señor. Guarden pues mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo, el Señor. No profanen mi santo nombre, pues yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor, el que los santifico, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo, el Señor. Capítulo 23. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes del Señor, mis fiestas solemnes que proclamarán como asambleas sagradas, son estas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será sábado de reposo, y habrá una asamblea sagrada. Ningún trabajo harán. Es el sábado consagrado al Señor donde quiera que habiten. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. El día 14 del mes primero, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, celebrada al Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral. Presentarán al Señor una ofrenda quemada durante 7 días. El 7º día habrá una asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral.
El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y hayan segado su mies, traerán al sacerdote un manojo de espigas como primicia de su siega. Este mecerá el manojo delante del Señor para que sean aceptados. El sacerdote lo mecerá el día siguiente del sábado. El día que presenten el manojo, ofrecerán en holocausto al Señor un cordero de un año, sin defecto, con su ofrenda vegetal de 4 kilos de harina fina amasada con aceite. Esta es una ofrenda quemada al Señor, de grato olor. Su ofrenda para derramar será 1 litro de vino. No comerán pan, ni grano tostado, ni grano fresco, hasta ese mismo día en que presenten la ofrenda a su Dios. Esto es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Contarán 7 semanas completas desde la mañana siguiente al sábado, desde el día en que presentaron el manojo de espigas de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta la mañana siguiente al 7º día. Entonces presentarán una ofrenda vegetal nueva al Señor. Desde los lugares donde habiten traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 4 kilos de harina fina, cocidos con levadura como primicias al Señor. Ofrecerán con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, 1 novillo y 2 carneros. Serán el holocausto al Señor, junto con sus ofrendas vegetales y sus ofrendas de líquidos. Esta es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Ofrecerán además un macho cabrío como sacrificio por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor. Junto con el pan de las primicias, los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. En este mismo día convocarán una asamblea sagrada. No harán ningún trabajo laboral. Este es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones, donde quiera. Y cuando sieguen la mies de su tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo segado. Las dejarás para el pobre y el extranjero. Yo, el Señor su Dios. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del mes 7º tendrán una fiesta sabática, una conmemoración con estrépito de trompetas y una asamblea sagrada. No harán ningún trabajo laboral y presentarán una ofrenda quemada al Señor. El Señor habló a Moisés diciendo: el 10 de este mes 7º será el día de la expiación. Tendrán asamblea sagrada, se humillarán a ustedes mismos y presentarán una ofrenda quemada al Señor. Ningún trabajo harán en ese mismo día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Ciertamente toda persona que no se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo. Toda persona que haga cualquier trabajo en ese mismo día, yo la destruiré de su pueblo. Ningún trabajo harán. Este es un estatuto perpetuo para ustedes, a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Será para ustedes una fiesta sabática solemne, y se humillarán a ustedes mismos a partir del anochecer del 9º día del mes. Del anochecer al anochecer guardarán su reposo. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que el día 15 de ese mes 7º será la fiesta de los tabernáculos celebrada al Señor durante 7 días. El primer día habrá asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral. 7 días presentarán una ofrenda quemada al Señor. El 8º día tendrán una asamblea sagrada y presentarán una ofrenda quemada al Señor. Es asamblea festiva, no harán ningún trabajo laboral. Estas son las fiestas solemnes del Señor, en las que convocarán asambleas sagradas para presentar ofrenda quemada al Señor, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificios y ofrendas derramadas de líquidos, cada cosa en el día que corresponda. Esto habrá, además de lo de los sábados del Señor, además de sus presentes, además de todas sus ofrendas votivas y además de todas sus ofrendas voluntarias que den al Señor. Pero el día 15 del mes 7º, cuando hayan almacenado los productos de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor durante 7 días. El primer día será una fiesta sabática, y el 8º día será una fiesta sabática. El primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos,
ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor su Dios durante 7 días. Celebrarán fiesta al Señor durante 7 días cada año. Esto es un estatuto perpetuo para ustedes a través de sus generaciones. Lo celebrarán en el mes séptimo. 7 días habitarán en cabañas. Todo natural de Israel habitará en cabañas, para que los descendientes de ustedes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor, su Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes del Señor. Capítulo 24. El Señor habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón las dispondrá delante del Señor, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, continuamente desde el anochecer hasta el amanecer. Esto es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Sobre el candelabro de oro puro pondrá continuamente en orden las lámparas delante del Señor. Toma harina fina y haz con ella 12 panes, cada pan será de 4 kilos. Los colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro, delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como señal una ofrenda quemada al Señor. Cada sábado los colocarás siempre en orden delante del Señor, de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Serán para Aarón y para sus hijos, quienes los comerán en un lugar santo, porque es cosa muy sagrada para él, de las ofrendas quemadas para el Señor. Esto es un estatuto perpetuo. El hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Entonces el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y lo maldijo. Luego lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron bajo custodia hasta recibir instrucciones de parte del Señor. El Señor habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego apedréelo toda la congregación. Después hablarás a los hijos de Israel diciendo: Cuando una persona maldiga a su Dios, cargará con su pecado. El que blasfeme el nombre del Señor morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero o natural, morirá el que blasfeme el nombre. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona morirá irremisiblemente. El que hiera de muerte a un animal deberá restituirlo, animal por animal, y el que cause lesión a su prójimo según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará a él. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre morirá. Habrá una misma ley para ustedes, tanto para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor su Dios. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon. Así hicieron los hijos de Israel, como el Señor había mandado a Moisés. Capítulo 25. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayan entrado en la tierra que yo les daré, la tierra tendrá reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año será para la tierra un completo descanso, sábado consagrado al Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que brote de por sí en tu campo segado, y no vendimiarás las uvas de tus vides no podadas. Será para la tierra un año sabático. Pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu jornalero y para el forastero que resida contigo. Todo su fruto servirá de comida a tu ganado y a los animales que hay en tu tierra. Después contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años te serán 49 años. Entonces harás resonar la corneta el día del mes séptimo. En el día de la expiación harán resonar la corneta por todo su país. Santificarán el año 50 y pregonarán en el país libertad para todos sus habitantes.
este año les será de jubileo. Volverán cada uno a la posesión de su tierra, y cada uno de ustedes volverá a su familia. El año 50 les será de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que de por sí brote en la tierra, y no vendimiarán sus viñedos no cultivados, porque es jubileo, les será santo, y comerán el producto que la tierra da de sí. En este año de jubileo volverán cada uno a su posesión. Si venden algo a su prójimo o compran algo de su mano de su prójimo, nadie engaña a su hermano. Conforme al número de años transcurridos después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y conforme al número de cosechas anuales, él te venderá a ti. De acuerdo con el mayor número de años, aumentará su precio de compra, y conforme a la disminución de los años, disminuirá su precio de compra, porque es el número de cosechas lo que él te vende. Ninguno de ustedes oprima a su prójimo, más bien, teme a tu Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplan pues mis estatutos, guarden mis decretos y cúmplanlos, y habitarán en la tierra seguros. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y habitarán en ella con seguridad. Si preguntan, ¿qué comeremos el año séptimo, puesto que ni hemos de sembrar ni hemos de cosechar nuestros productos? Entonces yo decretaré para ustedes mi bendición el sexto año, y habrá fruto para 3 años. Sembrarán en el 8º año, pero todavía comerán de la cosecha añeja. Hasta que llegue la cosecha del 9º año, seguirán comiendo de la cosecha añeja. La tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía, porque ustedes son para mí como forasteros y advenedizos. Por esto en toda la tierra de su posesión otorgarán el derecho de rescatar la tierra. Si tu hermano se empobrece y vende algo de su posesión, vendrá a su pariente más cercano y rescatará lo que su hermano haya vendido. Si ese hombre no tiene quien se lo rescate, pero consigue lo suficiente para rescatarlo él mismo, entonces contará los años desde su venta y pagará el resto al hombre a quien se lo vendió. Así volverá él a su posesión. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la propiedad quedará en poder del comprador hasta el año del jubileo. Entonces quedará libre en el jubileo y volverá a su posición. Cuando una persona venda una vivienda en una ciudad amurallada, tendrá derecho de rescatarla dentro del plazo de 1 año a partir de su venta. Su derecho de rescate dura 1 año. Si no es rescatada en el plazo de 1 año completo, la vivienda en una ciudad amurallada pertenecerá perpetuamente al que la compró y a sus descendientes. No quedará libre en el jubileo. Pero las casas de las aldeas no amuralladas serán consideradas como parcelas de tierra. Pueden ser rescatadas y serán liberadas en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos siempre podrán rescatar las casas de las ciudades de su posesión. Si una casa es vendida por un levita en una ciudad que pertenece a los levitas y no es rescatada, será liberada en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos en medio de los hijos de Israel. Pero los campos cercanos a sus ciudades no se venderán, porque son posesión perpetua suya. Si tu hermano se empobrece y se debilita económicamente con respecto a ti, tú lo ampararás y vivirá contigo como forastero y advenedizo. No le tomarás usura ni intereses, sino que temerás a tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le prestarás tu dinero con usura ni le venderás intereses. Yo, el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si tu hermano se empobrece estando contigo y se vende a ti, tú no lo harás servir como esclavo. Como jornalero o como forastero estará contigo y te servirá hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos con él, y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos como esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino que temerás a tu Dios. Tus esclavos o esclavas provendrán de las naciones de alrededor. De ellas podrán comprar esclavos y esclavas. También podrán comprar esclavos de los hijos de los forasteros que viven entre ustedes y de sus familias que están entre ustedes, a los cuales engendraron en su tierra. Estos podrán ser propiedad de ustedes y los pueden dejar en herencia a sus hijos después de ustedes, como posesión hereditaria. Podrán servirse de ellos para siempre, pero en cuanto a sus hermanos, los hijos de Israel, no se enseñorearán unos de otros con dureza.
Si un forastero o un advenedizo que está contigo se enriquece, y tu hermano que está con él se empobrece y se vende al forastero o al advenedizo que reside contigo, o a los descendientes de la familia de un forastero, podrá ser rescatado después de haberse vendido. Uno de sus hermanos lo podrá rescatar, o lo podrá rescatar su tío o un hijo de su tío, o lo podrá rescatar un pariente cercano de su familia, y si consigue lo suficiente se podrá rescatar a sí mismo. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año de su venta hasta el año del jubileo. Su precio de venta será el establecido conforme al número de años, y el tiempo que habrá estado en su casa se contará conforme al pago de un jornalero. Si aún le faltan muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate parte del dinero con que fue comprado. Pero si faltan pocos años hasta el año del jubileo, se los reconocerá y pagará su rescate conforme a estos años. Estará con él como un jornalero, año tras año. No consentirás que se enseñoree de él con crueldad ante tus ojos. Si no es rescatado antes, en el año del jubileo saldrá libre él y sus hijos con él. Porque los hijos de Israel son mis siervos, son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor su Dios.